Que es fracturas de cadera. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Víctor Guevara. Él es artroscopista. Y tengo que decirlo, Víctor, que manejas muy bien todo lo que son lesiones deportivas. Cirugía articular, Cirugía todas articular y lesiones las deportivas. coyunturas, ¿no? Las Exacto. articulaciones óseas, y en el deportista tienes un grupo de patologías y en el adulto mayor tienes otras. Sí, por ejemplo, la fractura de cadera en el adulto mayor es algo que se da con muchísima frecuencia, Víctor. Es un problemón de salud pública, es difícil cargar con ello, es un problemón para las familias, que el abuelito se caiga, se Sí, deprima, que además tiene 5 enfermedades más sí. y que se tiene que recuperar de todas. Y además, siguiendo el principio de lo que no se mueve no tiene vida, pues Ujú. tienes que mover y con la cadera rota, pues se ¿Cómo? quedan en la cama y entonces viene una serie de eventos catastróficos. Como neumonías, porque empiezan a guardar todas las secreciones, la falta de movilidad, depresión Sobre todo la incluso, depresión, todo, mira que ¿no? la depresión, Sí, aunado a los otros males, pues empeora todo. eh, y el 50% hacen fenómenos tromboembólicos. Entonces también hacen tienes que trombos, lidiar con sí. trombos. En fin, es una situación penosa, pero pues hablemos de buenas noticias, porque hay forma de prevenirlo. Eso es lo que queremos saber. Pero, a ver, el adulto mayor, y no sé si te lo comenté fuera del aire, pero mi abuelita tuvo una fractura de cadera y gracias a la fractura falleció. O sea, entiendo que suena un poco extraño, pero fue un evento que se hizo en cascada y tuvo problemas, como dices, ya de un accidente vascular cerebral ocasionado por la fractura de cadera. Correcto. A ver, primero hay que entender que fractura de cadera no es de la pelvis o de los Mm, ilíacos, es del Eso, fémur, es del del fémur, huesote más largo que hay en el cuerpo, que que se va articula. de la rodilla a la cadera, ¿no? Ajá. Propiamente hablando. Es que si la cadera no es lo que mucha gente dice, ay, es que me duele, y mencionan su región lumbar, Eso es lumbalgia. Ujú, arriba de las ujú. pompas. Eso no es la cadera. No, la cadera es donde el fémur, acuérdense que el fémur, acordarnos que el fémur por anatomía es muy parecido a una paleta de caramelo. Tú imagínate una Ok. paleta que tiene una porción larga, lo que vendría siendo el El palito, ¿no? palito. Y el caramelo. Entonces, fractura de cadera como tal es fracturas en la zona alta El del caramelo. fémur, pero es una Ujú. fractura de fémur, en el caramelo o en la basecita que se Del llama caramelo. cuello, que además lo hace muy susceptible por fenómeno de palanca. Entonces, en tu abuelita y en la gente, sobre todo las Sí. mujeres, o sea, Por esto osteoporosis, ¿no? mamá naturaleza, aquí cargó la balanza a las Sí, ya mujeres, sé. o sea, 80% de las fracturas son en mujeres. Y esto asociado directamente a la posmenopausia. Sí. Entonces, Por pues ahí, osteoporosis, por, por asociado a la a la osteoporosis ok. de la menopausia. Entonces, creo que por ahí podríamos Sí, empezar a prevenir. en programas que además ya están validados, se hacen en todos los países del primer mundo, que es quitemos o disminuyamos la osteoporosis, acompañar al adulto en medidas como los barandales en el baño, Sí. Y quitar quitar muebles, patas de tapetes, ¿no? silla, tapetes y que nunca se bañen solos, por ejemplo, es el Ujú. peor escenario. Y con esto, pues, sobre todo no dejarlos solitos. Te quiero platicar un caso, tendrá un año, justamente se cumple un año. Me hablan un fin de semana diciéndome que la abuelita se había fracturado. Uy. ¿En dónde se fracturó? Aquí en la Ciudad de México, fractura de ¿Pero en qué cadera. parte? Sí, O sea, fractura de ¿cómo? cadera. No, se cayó del Ah, del baño baño. el domingo. El viernes la va a ver un nieto y la abuelita llevaba pues 6 días tirada en el baño, solita, con mucho dolor, Ay, incapacidad no, para no, no, pararse, no, no. desnutrida, deshidratada, asustada. Bueno, esta situación pues, la comparto al auditorio porque pasa y no es infrecuente. Es cierto. Es mucho pensar en que el abuelito, el adulto mayor, requiere de prevención y de cariño. A ver, se quedó 6 días sola porque no tenía Sí, acompañante, sí, tirada en la tina con la fractura de cadera sí, hasta que en alguien... el piso. ¡Seis Hasta que el días! nieto la fue a ver Y y la dijo, pues, rescató, ¿dónde ¿no? está? No, claro. Entonces, y además no la pudimos intervenir pronto pues, porque estaba deshidratada, tuvo que acudir el internista, Ay, no, 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 equilibrarla, venga, imagínate eso, balancearla pero y dejarla en condiciones de la cirugía. Y le fue claro. muy bien. Que esa es otra cosa que quiero platicarte. Creo que es una fractura que hemos dominado, que Ujú. la ciencia nos permite tener la satisfacción más grande tras una prótesis de cadera, que se hace en Sí, muchas de estas fracturas, es la satisfacción más grande para un paciente después de cualquier tipo de cirugía. O sea, no me no hay nada imagino más satisfactorio que que el verlo antes y el regresar, después de una claro. fractura de cadera que se somete a una prótesis total de cadera. A ver, aquí esto es algo importante. Mucha gente piensa que porque ya es adulto mayor ya no se debe de operar porque ya no va a aguantar la cirugía. No, eso
Mira, en la literatura hay casos de ancianos de más de 100 años que fueron intervenidos con una prótesis. Más de 100. Tienes un reloj en contra, tienes 48 horas para operarlos y a partir de esos 2 días todo empieza a empeorar. Sí. Es una urgencia real, ¿no? Además tienes que anticoagular al paciente si por algo lo vas a retrasar, pero hay que apurarnos. Hecha la fractura hay que apurarnos. Ahora, de esa paleta, de ese modelo de la paletita, si la fractura es en el caramelo, en la circunferencia, en la cabeza del fémur, prácticamente ahí sí tratamos con prótesis esas fracturas. Si es más por debajo, podemos poner tornillos y clavos centromedulares como lo hacemos con otras fracturas. Y ahí sí es un poco más tedioso, estarán con andadera un mes, unas 6 semanas, pero también se recuperan. Muchas fracturas pasan desapercibidas en urgencias porque no están desplazadas. O sea, no se movió, pues. La atención, si es deficiente en urgencias, se toma una placa, no se ve que está roto en la placa y el paciente se va. Entonces persisten con dolor o se desplazan. Entonces hay que ser muy meticulosos. Se mueve el caramelo, se desplaza del vástago, ¿no? del palito. Y entonces, ¿qué pasa? Hay 3 arterias que nutren la cabeza. Si una de estas 3 o las 3 pierden la irrigación, o sea, si le cierras la llavecita, se muere el hueso. Entonces también tiene ahí una cuestión de diagnosticarlas pronto y insisto, si la fractura está más baja, con tornillos o clavos se pueden quedar. Oye, dime una cosa, ¿hay muchos casos de que no se diagnostican oportunamente? O sea, tú con tu experiencia. Mira, cada vez menos porque el tomógrafo, la tomografía o la resonancia están disponibles en más centros de urgencias, pero centros pequeños, unidades de primer nivel, tienen ese problema o donde la gente no está capacitada. Y bueno, llegan después a la consulta con problemas de osteonecrosis, o sea el caramelo se muere porque no le rescataste la irrigación de sangre. Casi siempre, o sea, obviamente dices que si se rompe la cabecita lo cambias con una prótesis, que aquí tenemos una para que lo puedan ver a las personas que nos pueden sintonizar. Sí, te la traje porque es cerámica, es lo más moderno. Hoy hablamos de cerámica en cerámica. Está padrísima. Y además hay un abordaje que nos va, mira, vela. Antes era, sí, a ver, aquí la vamos a poner y vamos a tomar una foto para las personas que no nos pueden ver a través de YouTube o de los canales de televisión, pero está padrísima. Y es una prótesis corta, ¿no? y si tú te acuerdas, las prótesis han evolucionado, tienen vástagos o varillitas más cortas para que sean más fácil de introducir y además que salvemos hueso. Y es cerámica en cerámica, cerámica como la de los platos, tu vajilla. Sí. Tiene un coeficiente de fricción muy bajo, quizás el más bajo y además tolerable por el cuerpo. Y esto ya está llegando a México. Esto es lo más moderno. Esta prótesis viene de Suiza en particular, pero ya tiene un registro en México. La prótesis que además, y tú lo sabes por el punto de la rehabilitación, la prótesis por abordaje anterior, el meter este metal sin invadir ningún músculo, solo abrir un pequeño espacio en la piel, introducir todo y salirte, lo ha hecho un procedimiento de corta estancia, o sea, una cirugía ambulatoria. Es que antes o sea, la sacan como por atrás o por un lado. Y lastiman mucho el glúteo. El glúteo los tienes que desinsertar o los rotadores externos, pues los tienes que cortar y después pues repararlos con sutura. Ahorita cambió también el abordaje, ya es anterior. Claro, el abordaje anterior en Estados Unidos y en Europa es el abordaje número 1 por la seguridad. Abordaje anterior es que abren por... ¡Ay, no! No existe el abordaje por adelante, entonces no lastiman tanto los músculos, que eso, yo se los digo como rehabilitadora, es algo que vemos mucho en la rehabilitación, cuando quedan con algunas alteraciones de la marcha. Sí, búscalo en YouTube. Cirugía ambulatoria, abordaje anterior. Es increíble que el paciente sale del quirófano y en recuperación lo paran a caminar y se va a su casa. A ver, ¿qué es lo que no hay? No hay implantes ni instrumentales diseñados específicamente para hacerlo por delante, por el abordaje anterior. ¿Tú ya lo haces así? Claro. En entrenamiento fuera de México sí, estoy en espera que lleguen los instrumentales y el sistema. Para hacerlo aquí. Porque es muy bonito. Piensa en un paciente también para fractura. A ver, esto es para fractura y para desgaste de esa articulación, cuando el caramelo ya se acabó. Que ese es otro punto, no solo las fracturas, sino el desgaste articular. Osteoartritis de cadera, correcto. ¿Eso también es frecuente? Pues es la patología más frecuente, cadera y rodilla. Y para el 2020 tenemos un aumento del 600% a nivel mundial respecto al 2010. O sea, en 10 años, en 10 años va a aumentar 600%. Dime qué otra enfermedad va a aumentar así. Nada. Bueno, no sé si diabetes y la obesidad. Van a la mano, yo creo que van. Y además van de la mano, ¿no? Sí, claro. Entonces, la verdad es que siempre me encanta invitarte, Víctor. Lo tengo que decir públicamente porque siempre traes innovación aquí a Bien y Saludable. Vamos a una pausa.
platicando con el doctor Víctor Guevara. Él es artroscopista especialista en cirugía articular y lesiones deportivas, él es un fregón, ¿para qué digo? La Un verdad, apasionado, un un apasionado. apasionado, pero siempre está buscando cosas nuevas. En este caso, esta prótesis de cerámica, miren, escuchen, está padre. O sea, y no hay como fricción, no hay como La mínima. la mínima. Es Se como proyecta a 30 años de resistencia. 30 años. Ese es un buen punto. Esta a 30 años. Y las actuales, las que son de metal. Es bien difícil decirlo, tiene mucho el trasfondo mercadológico, ¿no? Ajá. Como promoviendo las prótesis que duren más. Yo creo que el primer factor es que esté bien puesta. Es una prótesis bien colocada, bien balanceada. Puede durar más. Y es que además sobrepasan, si las que se ponían hace 20 años se creía que duraban 15, Sí. ves prótesis que han durado 20, 25 y Imagínate pueden durar esta. más. Sí. Depende también el tipo de vida o el estilo de vida del paciente. Ok. Pero yo te diría que un promedio es 20 años. El problema con algunos metales es que dejan iones y la cerámica no. La cerámica es más biocompatible o más tolerable por Sí. el cuerpo. Tiene un inconveniente, se Pues. puede estallar, Pero estallar o para que se fragmentar. estalle, ¿qué tendrías que Pues un hacer? accidente vehicular, un brinco, una caída, y entonces podemos jugar con cerámica, con Ujú. plástico, por ejemplo, que no te lo he traído, pero es un polietileno, es el mismo que usamos en la rodilla, Sí. y eso también tiene pues mucha aceptación en nosotros los cirujanos buscando, le llamamos un buen par, ¿no? Un Sí. buen módulo de fricción. Qué padre. Dime una cosa, esto, lo que es el abordaje anterior, o sea, cuando abren por adelante, que eso no se usa en el país. Se usa mucho en Europa, en Estados Unidos ya. Correcto. Y aquí tú estás esperando que te llegue en los instrumentos para poderlo hacer porque ya tienes la capacitación. Sí, o sea, a ver, el abordaje no es más que Nada más la forma en la que tú entras. entras, y el abordaje anterior, bueno, siempre ha estado. La dificultad es que al no tener el instrumental ni una mesita, un Una mesa, aditamento sí, a la mesa donde está el pacientito acostado, esa mesita te permite luxar o zafar tu la cadera. articulación para ensamblarla y luego volver a meterla. Pero por adelante lastimas menos músculos que si lo haces. No, es que no No lastimas ningún bueno, músculo, pues no ¿no? lastimas. Prácticamente estás entrando, pues, como colándote entre los músculos, les avisas con permisito, ahí les Y voy, ahí te ves. pones tu prótesis y te sales de la misma A manera. Entonces, diferencia del a abordaje, diferencia de los otros dos, que es el lateral o posterior, sí. donde sí tienes que, a ver, no les va mal, No, les no, va claro. excelente, pero Pero la rehabilitación es es más diferente tediosa la rehabilitación. y Con también la algunos les queda estancia. una renguera, una cojerita por más meses, Sí. que de todos modos se quita. Con el otro tienes el riesgo de que estás muy cerca del nervio ciático y Ay, puedes te lastimarlo. lastimas. Entonces, el abordaje anterior diría que es la evolución. Quizás no es lo mejor para un paciente con condiciones de obesidad, ¿no? Que también sería Ujú. difícil, pero muchos de los candidatos o pacientes con osteoartritis de cadera son candidatos al abordaje anterior, y Qué hay maravilla. que ir evolucionando a la par del mundo. Oye, tenemos que hablar, porque ya nos quedan unos breves minutos, acerca de los medicamentos para la osteoporosis, porque eso es una cuestión de Claro. prevención. Claro, a ver, distingamos, una cosa es osteoartritis y otra cosa son fracturas del cuello o de la cabeza del Ok, fémur, de la paletita. de la paletita, exacto, Sí, que de ahorita voy de a la tomar bola. una foto de verdad para que la vean a través de Twitter, Etel-Soriano, y vean lo que nos trajo el doctor Víctor Guevara, que está padrísimo. Bueno, Sí, a mí me encanta. son juguetes, son nuestros Son los juguetitos. juguetes, sí. A ver, Oye, a ver, en la prevención de las fracturas, y esto muy fomentado por la FDA en Estados Unidos, ajá, también regulado por COFEPRIS aquí en México, es sí. usar bifosfonatos, ¿Qué es usar eso? medicamentos que regulan que se muera menos hueso, o sea, frenan. Acuérdate que en el hueso hay un balance de los osteoblastos y los osteoclastos. Ajá. Los osteoblastos son los buenos, los osteoclastos son los malos, son los que reabsorben. Entonces frenas a los malos con este grupo de medicamentos. Yo le pediría a todo el auditorio que acudan con un especialista, y puede ser el ginecólogo, el endocrinólogo o el ortopedista, Ok, para hacer diagnóstico de osteoporosis u osteopenia sí. mediante una densitometría ósea. O sea, Así son de sencillo. tres especialidades médicas que lo podemos determinar. Pero una densitometría es realmente un estudio bastante simple Es un estudio simple, es muy confiable. y no es caro Y tampoco. no es caro, y además, si tú comparas el costo de una fractura contra el de Sí. una densitometría, bueno, creo que hay que hacerlo, y se fomenta así. O sea, los bifosfonatos son la vacuna preventiva de fracturas de cadera y de columna vertebral de la mujer posmenopáusica, del varón también, pero Ajá. solo el 20% Ay, estamos condenados siempre se expuestos. salvan con O ustedes con las en esta no, hormonas. hay Bueno, otras.
Dime cuál. eh, Siempre andamos más amoladas nosotras. un poquito, pero les va muy bien. Sí, eso espero. A ver, Oye, entonces, a ver, hay fosfonatos, bifosfonatos, y bifosfonatos. esto insisto, el endocrinólogo, el ginecólogo o el ortopedista. O sea, tenemos que tomarlos en el momento, ya cuando Hecho el hecho diagnóstico el en la diagnóstico mujer de posmenopáusica, osteoporosis. hecho el diagnóstico de osteoporosis, es que hay que tomarlos. Es una medida inteligente, ¿sí? Y además Esto del quita calcio, ¿qué diferencia? también, a ver, Va, como un va. complemento, lo Ok, que hay que hacer es una medición de niveles en la sangre del sí, calcio y entonces se recomienda tomar calcio más vitamina D para y que, exposición solar, ¿no? ay, que Recordar que eso es la vitamina D sí, se actúa con el beneficia sol. con el sol. Entonces, va complementado por calcio, vitamina D y el Sí. bifosfonato. Ahora, si tomamos calcio, recordar que es un electrolito que puede dañar al corazón y a los músculos. O sea, puedes entrar en paro cardíaco Ay, pero por por una eso hay que toxicidad. checarlo con un Venga, médico, hagámoslo con un especialista, que pero eso es hay lo que ideal. hacerlo. A ver, es la tercera fractura más común del adulto después de la muñeca y el tobillo. O sea, es Sí, un problema grande de salud pública. Hay muchísima frecuencia de estos casos. Hay que abordar el hay que tema del abordar. bifosfonato, que puede ser pastilla, una por semana, una Así de por mes, simple. o ¿qué es lo que yo hago? La de la inyección en la vena, una Ay, inyección en la venita, ¿cada cuándo? al año, cada ¿Una año, al año? una al Ah, año, no, pues eso está bueno. y se van haciendo los seguimientos con la densitometría. Si ya no hay osteopenia o osteoporosis, se suspende. A ver, ya aquí tenemos los datos del doctor Víctor Guevara. ¿Dónde te encontramos, Víctor? Cualquier duda, cualquier pregunta de la gente que nos haga favor de Claro, escucharnos. en el Hospital Ángeles Lomas, Ujú. consultorio 145, y en la Clínica de Lesiones Deportivas del mismo Que hospital, eres director. del que soy director, de la que soy director. Ah, claro, eres muy picudo. ¿Algún teléfono de 52 consultorio? 47 49 51. Tengo mi 52 47 9 49 49 51 51. o en internet, la página artromotion.com. Órale. Se Muy oye profesional. picuda. Altromotion.com. Correcto. Ahí encuentran al doctor Víctor Guevara. La verdad es que me encanta invitarte, Víctor, porque siempre nos traes cosas muy innovadoras y obviamente con todo un soporte científico que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas que nos hacen favor de escuchar. Correcto, Telia. Así es tu programa, sofisticado e innovador. Yo encantado Muchas de venir, gracias. Encantada de ponernos al atenderte. tanto. Gracias. Muchas gracias al doctor Víctor Guevara. Gracias al equipo de producción, pero principalmente gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía.